Nuevo video. En el día de hoy vamos a estar viendo, como el nombre de la miniatura lo indica, vamos a estar hablando sobre TensorFlow. ¿Qué es TensorFlow? Cómo utilizar TensorFlow, utilizar los modelos basados en ellos, pues entonces definir una serie de parámetros y entonces en este caso lo que vamos a estar definiendo es que vamos a estar haciendo una aplicación que vamos a estar clasificando imágenes de acuerdo a los modelos en los cuales la imagen aplica. En este caso vamos a estar clasificando un conjunto de imágenes. Para ello vamos a estar utilizando Python, utilizando Gradio, que es para crear la interfaz, que eso lo estaremos haciendo al final, así que quédate que te explico cómo se hace. Empezamos. En este caso, lo primero sería, ¿qué es TensorFlow? Pues para ¿qué es TensorFlow? Es una librería de Python, de Google, perdón, de código abierto, utilizada para Machine Learning. En este caso, como dice por acá nuestra explicación, pues facilita la creación de modelos de aprendizaje automáticos para computadoras de escritorios móviles, web y la nube, sin importar si eres principiante y experto. Y así realmente es. Les comento, yo me interesé por el tema, busqué un poco y logré hacer este ejemplo que estaré mostrando. Para ello, pues en este caso vamos a estar utilizando Python, que es el lenguaje de programación que a mí me encanta y bueno, uno de los más utilizados. Para empezar, pues vamos a estar utilizando esta librería que se llama TensorFlow, que lo vamos a estar definiendo en el requirement de nuestro proyecto. Aquí el código lo vamos a estar dejando en el Git y vamos a estar utilizando TensorFlow, NumPy o NumPy, que se utiliza para como indica por acá, en la descripción del paquete, es fundamental para el cálculo de valores computacionales utilizando Python. Pillow para el tratamiento de imágenes y Gradio, que lo vamos a estar utilizando al final. Para ello, ¿qué necesitamos? Primero que todo, necesitamos el modelo. ¿Qué es el modelo? Este es el modelo que tenemos por acá, es el modelo de aprendizaje por el cual nosotros le decimos al tensor, toma este modelo, apréndetelo y yo te voy a estar preguntando sobre ello y basado en tus clasificaciones, pues tú me vas a estar devolviendo uno que otro valor. O sea, en este caso, las clasificaciones, ¿cuáles son? Tenemos esta clasificación de fichero que es un TXT, donde Equipo nos define una serie de clasificaciones. Como se fijan, son bastantes. Aquí lo mismo, vamos a estar encontrando animales, escuelas, como pone por ahí. Hace una clasificación de imágenes. Es realmente muy interesante y lo bueno que tiene es que es compatible con aplicaciones móviles. En este caso, voy a estar dejando por acá como lo utilicé en Flutter para la clasificación de imágenes, de mascotas. Tiene una serie de clasificaciones y bueno, vamos a estar por acá dejando cómo fue que lo utilizamos en Flutter. Para empezar, pues sencillo, lo primero que hicimos fue, vamos a estar definiendo qué necesitamos. Primero, OS. Utilizamos OS para obtener el path relativo del fichero o del directorio en el cual nos encontramos. En este caso, le llegamos hasta acá y vamos a leer los labels. De esta manera cargamos en memoria los valores de los labels, estos ficheros que tenemos aquí, que son las clasificaciones. Antes de empezar, pues recordar que lo primero sería instalar las librerías, que sería venir acá al fichero, al directorio y poner pim install -r requirements, que son los requirements que vamos utilizando para el proyecto. Luego de cargado acá los labels, vamos a iniciar y vamos a tener el path donde nosotros tenemos nuestro modelo de aprendizaje. En este caso es este fichero que tenemos por acá y se lo vamos a pasar al intérprete. Una vez que le pasamos eso al intérprete, es como decirle, mira, voy a estar trabajando sobre esto, estúdiatelo, apréndetelo. Pero bueno, en cuestión de milisegundos, realmente el procesamiento es súper rápido. Y acá lo que hace es como inicializar el modelo, el tensor. Luego de ello, lo que vamos a hacer es que vamos a estar definiendo, vamos a estar comentando por acá y lo vamos a ir descomentando poco a poco. ¿Qué tenemos por acá? Pues aquí lo que tenemos es los valores de entrada y valores de salida del tensor que vamos a estar utilizando, del modelo que nosotros estamos utilizando. Una vez que él los carga, te dice, bueno, yo necesito que las imágenes sean de 224 por 224. Eso ayuda a un mejor procesamiento para el modelo, para el aprendizaje del modelo.
Una vez que tenemos eso, pues lo que vamos a hacer es, desbloqueamos por acá, y aquí lo que vamos a hacer en nuestro main, lo que vamos a hacer es cargar la imagen. En este caso vamos a estar clasificando, primeramente, por consola, vamos a estar clasificando este Golden Retriever precioso que tenemos por acá. Y para ello, pues vamos a cargar esa imagen estáticamente y luego vamos a estar iniciando la imagen con Pillow. Este image está definido acá en Pil, que es la librería utilizada para el tema de imágenes en Python. Vamos a cargar la imagen y vamos a pasarle los resultados de la imagen obtenida al método que se va a encargar de clasificar nuestra imagen, la que en este caso le hemos pasado, que es la estática, y luego estaremos utilizándola con Gradient. Para ello, pues definimos una entrada de los datos y aquí lo que vamos a hacer es la imagen, pues la vamos a estar definiendo utilizando, como comenté, NumPy. El modelo se basa en temas matemáticos, por tanto, nadie mejor que NumPy para lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a pasar nuestros datos de entrada utilizando, como dice por acá, que lo que tenemos este valor y nos crea un arreglo de los valores de entrada, definiendo acá que vamos a estar usando este tipo de datos. Aquí en este caso podemos investigar más sobre el expand dims, pero bueno, no voy a buscar en ello, pero es un paso que se realiza. En este caso, el input, pues, ¿qué se hace acá? Normalmente las imágenes van desde 0 hasta 255 en los píxeles y demás. Por tanto, nuestro modelo espera un valor entre 1 y menos 1. Por tanto, es que se hace acá la normalización. Voy a estar dejando por aquí una descripción, pero es básicamente que nuestro modelo espera un valor. Es como que él está preparado para recibir una serie de valores y basado en eso hacer una clasificación. Si le pasamos valores incorrectos, pues la clasificación no va a ser la adecuada. En este caso lo definimos el tensor, cuáles son nuestros datos de entrada y aquí lo llamamos. El invoke lo que hace es iniciar el procesamiento de la imagen. Luego acá, ya que tenemos el intérprete, lo que le decimos es get values y vamos a obtener los valores. Estos valores, si se fijan por acá, podemos hacer un print hasta acá de los valores, todo aquí un poco matemática y JSON, datos raros. Estos son valores que arroja el modelo. Lleva un tratamiento por detrás de aprendizaje y demás. Entonces estos valores, estas clasificaciones de los valores, pues se los pasamos a pasar a NumPy y luego de eso vamos a estar viendo qué nos va a devolver esta clasificación que hemos puesto por acá. Esperamos el resultado y esto para él significa cosas. Para nosotros quizás no, pero bueno, es un valor que son valores para el modelo. Luego, esta clasificación, vamos a estar imprimiendo acá las probabilidades. Vamos a ver las probabilidades. Y una vez que tenemos las probabilidades, que es el resultado obtenido por nuestro tensor, él dice acá que hay una probabilidad de 0,96, 0,022, que en este caso es la probabilidad obtenida porque obtuvimos los 5 mayores valores de esos que nos devolvió el modelo. Pues aquí lo que vamos a hacer es modelar un poquito la salida y definir que vamos a recibir esos valores. Vamos a preparar el JSON para entonces los labels, el que tenga esta clasificación, y vamos a resolver estos resultados. Por tanto, vamos a ver esos resultados como string y si los imprimimos por acá, vemos que cuando él ejecuta los valores y ejecuta el modelo, nos va a demostrar con la imagen es un Golden Retriever con un 0,96% de probabilidad. Estos son otros valores que si los buscamos podrían ser son perritos parecidos, por eso pone el tema de la clasificación. Y si nos ponemos por acá, son perros muy parecidos, pero por tanto él no
basa esos valores, no los tiene en cuenta. El mayor valor es el Golden Retriever y fue el valor que... O sea, ahora, si hacemos esto desde una interfaz, porque realmente mostrarlo así está feo. Y vamos a estar para ello utilizando una biblioteca que vi en un video de uno de mis ídolos, un grande, que es Mouredev, en el cual él levanta una interfaz para su video, que te voy a dejar dejando por acá el video. Levanta la interfaz y hace utilizando Gradio. ¿Qué es Gradio? Es una librería que nos permite, como dice por acá, hacer aplicaciones, pero permite levantar la aplicación en cuestión de nada. Son entradas y salen, entradas de datos, y te lo maneja todo de una manera increíble. Por eso, para acá nuestros valores, pues lo primero que tenemos que hacer es definir esto podría ser, tendremos que valorar, que sería import radio, Codium, se lo recomiendo 100%. Que vamos a tener un interface, que este va a ser el método que vamos a estar utilizando cuando le demos submit, que los inputs, en este caso el input nuestro, va a ser una imagen de tipo pill, y aquí lo que vamos a hacer es poner un label que dice select image, algo así. Select an image. Y la salida nosotros, para este caso, lo que vamos a necesitar va a ser text, porque es lo que estamos mostrando. Es el tipo de datos. Acá lo que se pone es el tipo de datos que vamos a estar mostrando luego de obtener el valor. Tiene una serie de valores que también es title, que es image classification, using TensorFlow-Lite, la descripción, podemos hacer eso por acá. Y con solo poner app.launch, nos levanta la interfaz. Increíble lo de Radio. Nos dice ahora, nos debería levantar, y aquí tenemos la interfaz. Y aquí sencillamente tenemos nuestra imagen. Aquí buscamos, por ejemplo, la imagen que tenemos del Golden Retriever, y tenemos un error por aquí en cannot set tensor dimension mismatch. Vamos a revisar por acá que nos faltó. Podría ser el tamaño de la imagen, según nos está comentando ahí, que tengamos que hacerle un resize. Bueno, vamos a ponerle la entrada que vamos a estar necesitando del input details. No, no es así. Valores en cero, el shape que lo obtuvimos, y vamos a necesitar el primer valor del shape. No sé si sea por el tamaño de la imagen, ya lo vamos a ver ahora. Y el input details en 2. Que lo que estamos haciendo aquí es redimensionar la imagen al tamaño del modelo. Quizás podría ser por eso el error. Deja que recargue. Pero por acá que nos está indicando 224. Este era el tamaño que tenía la imagen, si no me equivoco. Aquí está fallando acá el resize de la imagen. Acá, resize. Y si no me equivoco, con dos paréntesis. Vamos a ver. Luego que levante acá. Vemos acá, subimos la imagen, submit. Efectivamente, tenemos por acá Golden Retriever con un 0.96%. Si buscamos imágenes, podemos buscar carro, no sé. Es muy sencillo para él, imagino, pero bueno. Vamos a buscar por aquí en Download. Lo definimos acá.
No Blood, el Mazda. Sports Car con un 0.48. Si buscamos por acá, que podría ser un elefante. Sencillo, pero bueno, en este caso vamos a tener este valor y vamos a pasarse los modelos a ver qué nos arroja. African Elephant 0.73. Podemos ver una jirafa o bueno, una lámpara, por ejemplo. Imágenes de lámparas. Esta que tenemos por aquí. Nos descargamos la imagen y definimos aquí la imagen y probamos y nos dice que es una lámpara de mesa con un 0.85% de probabilidades. Pues chicos, así de esa manera hemos preparado este video utilizando Gradio. Es increíble lo de Gradio, que con ellos solo hemos levantado esta pequeña interfaz, definimos un tipo de imagen, un tipo de dato de imagen, un tipo de datos de texto y el procesamiento de apretar el submit pues nos lo puso en la salida del video. Este ha sido el procesamiento de la imagen como tal, basado en este modelo que tenemos por acá. Y estas son las configuraciones iniciales. El código voy a estar dejándolo ahí en la descripción del video. Recordarles suscríbanse, denle like y compartan.